Qué hermoso es poder cantar al Señor. Qué hermoso es poder, a través de las canciones, cantarle al que salvó nuestra eternidad. Qué bueno es el Señor con nosotros. Qué bueno es que su pueblo redimido se pueda juntar el día de hoy, abrir su palabra y poder compartirla. Así que vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Vamos a leer. Versículo 1. Dice la palabra de Dios: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes, los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando la halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Oramos. Señor, como siempre, Padre amado, Salvador de nuestras almas, nuestro gran Redentor, necesitamos de ti, escuchar tu palabra, no oír a una persona, Dios. Que tu palabra hable a nuestros corazones, que podamos, Señor, estar atentos a lo que tú nos quieres hablar. Es un pasaje que seguramente lo hemos leído bastante, quizás lo tenemos, el conocimiento, pero qué bueno eres tú, Señor, que cada vez que abrimos la Escritura, tu palabra es viva y eficaz y penetra al corazón del que más conocimiento tiene y al corazón del que menos conocimiento tiene. Penetra el corazón de la persona que quizás está endurecida o que quizás nunca escuchó tu palabra. Porque tu palabra es viva, Señor. Por eso, Señor, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Oramos en tu nombre. Amén. Me gustaría que hoy podamos ver en este párrafo 3 posturas frente al nacimiento del rey. 3 posturas frente al nacimiento del rey. Quiero que miremos la postura de Herodes. ¿Qué postura tomó Herodes frente a enterarse del nacimiento del rey? También quiero que podamos estar mirando los representantes oficiales que juntó Herodes. Quiero que miremos qué postura tomaron ellos. Y también quiero que juntos podamos mirar la postura que tomaron los magos. La postura que tomaron los magos. El rey de reyes nació en una zona gobernada por un rey humano como Herodes. Nació en un determinado lugar, nació en un determinado tiempo histórico.
El versículo aclara que nació en Belén de Judea, fue el lugar de nacimiento, una pequeña población situada aproximadamente a 8 kilómetros al sudeste de Jerusalén. Allí nació el rey. ¿Qué clase de rey estaba en ese tiempo humano? Herodes. Herodes. Sus contemporáneos lo llamaban Herodes el Grande. Así lo llamaban por la extensión de su poder, por el control con que él gobernaba. Leyendo un poco sobre Herodes, veíamos que era una persona egoísta y ambiciosa. Las fuerzas motrices de su gobierno eran eso, la ambición y el egoísmo. Estas características tenía Herodes y también tenía una paranoia terrible. Quería perpetuarse en el trono y para asegurarse ese trono cometía cualquier atrocidad. Su crueldad y tiranía eran muy visibles, eran notorias en el mundo antiguo. Ese era Herodes. Herodes muchos los describían como un déspota, sin escrúpulo. Herodes tenía una obsesión por la seguridad de su trono, hasta tal punto que mató a su esposa, a cual amaba, mató a sus 2 hijos y mató a su mejor amigo, porque él estaba escuchando que ellos lo iban a traicionar. Esa era Herodes. Y me llamó mucho la atención la reacción que tuvo Herodes frente a la noticia de que había nacido el rey. Y dice la palabra de Dios, cuando Jesús nació, en el versículo 1, en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey, ¿qué hizo? Se turbó. Se turbó. Y toda Jerusalén con él. Herodes no desconocía las profecías del Antiguo Testamento. Y no desconocía que había un rey prometido para Israel. Y escuchar esa noticia de estos sabios que fueron a hablarle, le causó una turbación. La esperanza mesiánica que había sido la base de aliento para todo el pueblo de Israel, especialmente en el tiempo de la deportación y luego en el retorno del cautiverio, se volvía a escuchar. Nació el rey. Herodes era un usurpador del trono, por eso estaba temblando, por eso estaba turbado. Herodes no era ni de la casa de David, ni tenía el derecho al trono de David. Y Herodes eso lo sabía. Herodes era un idumeo. Fue nombrado rey de Judea por Augusto y Antonio, que eran romanos. Y ahí estaba Herodes, en ese lugar. Qué interesante es que Mateo empieza con el linaje del Señor Jesucristo y dice, hijo de David. El Señor cumplía todos los requisitos y las condiciones necesarias para ser el rey de los judíos. Y Herodes eso lo sabía. La palabra turbó ahí, que dice que Herodes se turbó, literalmente significa se sacudió, lo hizo temblar, le hizo revolver la idea, agitar. Así estaba Herodes. Si hablamos de una manera figurativa, realmente Herodes estaba muy, pero muy perturbado. Estaba en una plena confusión. Estaba en alerta su mente. Era como que se le encendió una alarma. Esa palabra turbar se usa en Mateo 14:26, cuando los discípulos dicen que se turbaron en medio de la tormenta porque vieron un fantasma. Esa idea de espanto. Se usa la misma palabra. También se usa en Lucas 1:12, cuando Zacarías vio al ángel
Dice que se turbó. Y también se usa en Juan 14:1 cuando el Señor dice, no se turbe vuestro corazón. En ese estado estaba Herodes. La turbación procedía, ¿saben por qué? Por la amenaza a su condición real que él tenía. Se suponía que el rey había nacido. Entonces Herodes se podía preguntar, ¿no era yo el único rey de los judíos? ¿No era yo el que había recibido ese título del nombramiento de rey de los de Roma? ¿No era yo? ¿Por qué ahora me están hablando de un rey? El texto enfatiza que Herodes, y no solamente Herodes, sino que toda Jerusalén estaba turbada con él. Así estaba el clima en ese ambiente. Ese era el marco que estaba rodeando el nacimiento de Cristo. La conmoción de los de Jerusalén, ¿saben por qué se conmovieron ellos? Por la noticia una, pero porque Herodes era un loco realmente. Y no querían ver enojado a ese rey, porque podía hacer cualquier atrocidad. Y ellos estaban allí turbados. Era un gran problema para ellos ver a Herodes turbado. Miren, dice que Herodes, el versículo 7, llamó en secreto a los magos. Perdón, primero vamos a leer versículo 4. Dice que Herodes convocó a todos los principales sacerdotes, a los escribas del pueblo, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y acá vemos los representantes oficiales. Vimos que Herodes estaba turbado, estaba inquieto, y se ve en varios textos que Herodes estaba inquieto, y después lo vamos a ver. Pero ahora Herodes lo que hace es junta a los representantes oficiales judíos. Ellos tenían que tener mejor información que él. Entonces los representantes oficiales eran todos los principales sacerdotes, eran los escribas del pueblo. Esto era probablemente el Sanedrín que estaba allí. Esto era la corte suprema de los judíos. La corte suprema de los judíos. Herodes estaba moviendo absolutamente todo. Esta corte suprema de los judíos, mientras no interferían en el gobierno romano, ellos tenían ciertas, ¿cómo se dice? Podían tener ciertas reglas que cumplir, podían llevar a cabo ciertos trabajos. Por ejemplo, ellos estaban en la corte y podían dictar sentencia de muerte a personas. No solamente eso, ellos tenían la autoridad final sobre todos los asuntos religiosos. Como si esto fuera poco, también tenían cierta autoridad sobre asuntos civiles y criminales. A esa corte juntó Herodes, a esos representantes oficiales. ¿Qué quería saber Herodes realmente? ¿Dónde había de nacer el Cristo? ¿Dónde había de nacer el Cristo? Los escribas eran hombres de letras que estudiaban y enseñaban la ley de Dios. Los escribas eran expertos en la religión judía. Entonces juntó lo mejor, aparte de la información que tenía de los magos, para cerciorarse si realmente era así. Lo que me llama la atención es el versículo 5, porque ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De parte del concilio no había ninguna vacilación entre los judíos. Ellos sabían que el Mesías iba a venir de Belén, y pueden ver Juan 7:42 que nos dice eso. Y no solamente eso, sino que las palabras que usan Mateo 2:6 es una palabra que toman de Miqueas 5:2. O sea que tanto Herodes como el grupo de oficiales que reunió
sabía que el Mesías iba a venir. Versículo 6 nos habla del lugar. Dice, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. La dimensión no se medía por la situación geosocial que tenía ahí en Belén, sino por el guiador, que Dios había salir de ellos a alguien que iba a apacentar a su pueblo. Por eso dice aquí el versículo 6, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador, un rey. Y ellos eran conscientes de eso. No era la más insignificante, porque de allí salió su rey David y de ahí iba a salir el Mesías. La idea que de aquí iba a salir el gobernante, su pastor, un guiador. ¿Qué iba a hacer ese guiador? Apacentar a su pueblo. Entonces, vemos que Herodes en el versículo 7 llamó en secreto e indagó a los magos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Los envió a Belén, dijo, vayan allá, averigüen con diligencia acerca de ese niño. Y cuando lo hallen, por favor, háganmelo saber. ¿Por qué? ¿Qué quería hacer Herodes? Para que le adore, supuestamente. Nunca había tanta unanimidad en las respuestas de los líderes religiosos a la pregunta formulada por Herodes. Ninguno vacilaba que el Cristo iba a nacer en Belén. Ninguno dudó de eso. Me llamó la atención, hermanos, que Belén significa casa del pan. Eso significa Belén. Ningún lugar mejor para que naciese aquel que viene del cielo como el pan de vida. ¿Y quién es el pan de vida? El Señor Jesucristo. Yo se los leo, miren, Juan, capítulo 6. Verso 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el de él come no muera. Versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Wow. El pan de vida había nacido. ¿Saben? Me llamó mucho la atención la reacción de Herodes y la reacción de los representantes oficiales. La reacción de Herodes me llamó la atención porque Herodes tenía una gran preocupación por localizar al niño. Una gran preocupación. Solo conocía dónde iba a ser el lugar de nacimiento. Y él, usando su astucia, queriendo engañar a los magos, le dijo, por favor avísenme para que vaya a adorarle. Y en realidad, él lo quería matar al rey. Pero lo que más me causó, o que me llamó la atención, fueron los oficiales, el grupo de gente que Herodes juntó. Escribas, fariseos, llenos de conocimiento, eran instruidos en la ley
Y ellos no fueron a ver al Mesías. Pero sabían, pero no fueron. Eran como unos incrédulos, unos teólogos incrédulos. Tenían toda la teología en su cabeza, pero no creyeron, no fueron. Sin embargo, Herodes quería matar al rey. Les dio instrucciones precisas a los magos. Con diligencia, indaguen por favor qué tiempo, qué lugar, de qué forma, y vengan y avísenme. Satanás iniciaba la intención de eliminar al Mesías, al Salvador del mundo, para impedir que llevara a cabo la obra por la cual había sido enviado. Venía el Salvador. Y Herodes entró en una manera tremenda de turbación. ¿Dónde va a nacer el Cristo? ¿Dónde va a salir el guiador? Se reunió secretamente para que nadie los moleste. Empezó a preguntar a los magos. Estaba preocupado y turbado por su trono. Y los oficiales estaban fríos y duros, llenos de conocimiento, pero incrédulos. Los oficiales no hicieron nada frente a la realidad que el Mesías había nacido. Los oficiales tenían totalmente duro su corazón. Eran totalmente indiferentes. En Juan 1, versículo 9, yo se los leo. Los oficiales no le importó este texto. Juan 1:9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Frente a semejante acontecimiento no hicieron nada. Me llamó mucho la atención esto. La actitud de Herodes, perturbado por no perder su trono, la actitud de estos representantes oficiales, fríos, distantes, frente a semejante noticia, incrédulos totalmente. Y miren la actitud de los magos. Dice versículo 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Seguramente estos magos que dice aquí era una clase de sacerdotes, de sabios, de filósofos, medos persas, y que ellos estudiaban todas las normas de la física y especialmente la astronomía y la medicina. No se dicen que eran 3, les aviso por las dudas. Seguramente eran mucho más. Y no está tampoco Melchor, Gaspar ni Baltasar aquí. Sí, lo que sabemos es que estos hombres indagaron diligentemente, querían ver al Salvador.
Querían ver al Mesías. Es interesante que dice que el versículo 10 dice, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. El gozo era inmenso de estos sabios. La idea ahí, o la estructura del texto es, se alegraron con grande alegría. Se alegraron con grande alegría. Tenían motivos de gozo abundantes. La idea es que desbordaban su corazón. Estaban a punto de cumplir el deseo que había motivado y movido su viaje. ¿Cuál era el deseo de su viaje o cuál había movido su viaje? Versículo 2 dice, venimos a adorarle. Iban a adorar al Rey. La adoración al Rey. Adorar significa postrarse hacia. Postrarse hacia. Y en Mateo 12 veces se nombra. Pero solamente en este pasaje 3. El versículo 2 dice, y venimos a adorarle al final. Versículo 8, que Herodes dice, hacémelo saber para que yo también le adore. Y el versículo 11 dice, y al entrar a la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Los magos o los sabios encontraron por fin lo que buscaron con tanto anhelo. No hallaron al niño en un palacio real, sino en una casa, en una aldea, en un lugar ahí en Palestina. Entraron en la casa y allí estaba el niño, hermanos, y ellos lo vieron. Es interesante que Mateo se centra en quién es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Verbo encarnado. Ellos estaban viéndolo al Señor y vieron al niño, dice. Al encontrarse seguramente frente al Rey, ellos adoraron no con la idea de un saludo, sino que se postraron, cayeron sobre sus rodillas ante el niño. Era el resultado de la fe de ellos que animaba a aquellos sabios que creyeron en el niño, que creyeron que venía el Rey a regir las naciones y a salvar el mundo. Por eso ellos le dieron tanto reconocimiento supremo al Mesías. Y le adoraron. Siempre en estas fechas es como una oportunidad para hablar del Evangelio, ¿no? Y algunas veces estas fechas a mí, me pasa personalmente, me producen muchas veces tristeza. Porque uno ve cómo está el mundo sin Cristo, realmente. Y realmente festejan cualquier cosa menos lo que significa el nacimiento del Señor. Y vemos de todo un poco. Quizás vemos como este grupo de oficiales que se juntaron, llenos de intelecto, de conocimiento quizás, pero con un corazón totalmente duro con el Señor. Quizás vemos a uno con las características de Herodes, ambicioso, egoísta, y seguramente nos vamos a rozar con alguno de ellos. Pero cuando uno realmente entiende el Evangelio, lo único que hace frente a Cristo es postrarse y adorarle. Qué maravilloso Señor tenemos. Dice que estos sabios se regocijaron con gran gozo, entraron en la casa y vieron al niño. Postrándose, le adoraron. Abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Saben lo que me llamó la atención aquí? Que cada vez que un hombre creyente
trataba de rendir adoración a otro ser que no sea Dios, era corregido. Por ejemplo, a Cornelio recibió una corrección en Hechos 10:26 cuando quiso adorar a otro hombre. Juan, cuando se iba a postrar ante el ángel en Apocalipsis, no, adora a Dios. Y vemos que acá cuando ellos se postraron no hubo ni un reproche, ningún llamado de atención. ¿Por qué? Porque los magos estaban frente, o los sabios estaban frente al Mesías. Frente al Mesías. Quien cree a Cristo no puede simplemente rendirse en una reverencia simple, sino tiene que caer de rodillas ante el Rey y Señor. Nuestra vida no puede ser igual, no debe ser igual. Dice que abrieron los tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los productos dados que ellos les llevaron eran lo mejor o de alto valor. Eran de alto valor. Como decía David en 2 Samuel, no se puede ofrendar a Dios aquello que no cuesta. Oro, por ejemplo, se relacionaba con la realeza, con príncipes, con algunas reinas. Por ejemplo, Asuero tenía el cetro, que era un cetro de oro, y se relacionaba con algo de importancia, con un rey. Y ellos llevaron oro allí. El incienso estaba vinculado en la Escritura, relacionado con la adoración y el culto a Dios. Y ellos llevaron lo mejor. El incienso se guardaba en el santuario, eso lo podemos ver en Nehemías 13:5, Primera Crónicas 9:29. Y era un perfume aromático para el santuario que solo podía ser dedicado a Dios. Y eso está en Éxodo 30:37. Y mirra. Ellos también llevaron mirra. Bueno, eso se relaciona con el hombre. Se relaciona con el hombre. Era la composición de un aceite para la unción y era un simbolismo para los sacerdotes que tenían relación. La idea era que la mirra se usaba también para embalsamar un cuerpo. Ellos llevaron esos tres presentes. La elección aquí no está en lo que llevaron, sino la elección que se desprende de este texto es la ofrenda que ellos llevaron. La ofrenda. Dios debe ser adorado y la ofrenda forma parte de la expresión de la adoración. Llevaron lo mejor de lo mejor. La ofrenda era el resultado de una vida de fe de ellos. Y se presentaron al tal rey y le dieron lo mejor. Los magos o los sabios esperaban, creyentes, creían realmente que iban a adorar al rey que había nacido y rindieron sus vidas. La reacción de Herodes, turbado totalmente, con ganas de asesinar al Mesías. La reacción de los filósofos o del grupo religioso que se juntó para consultar a Herodes, de los judíos, todos los sacerdotes, los fariseos, personas con conocimiento nada más, frías. No les movió la noticia del Mesías. Y la reacción de los sabios, cuando entendieron que el Mesías había nacido, se postraron y adoraron. Ofrendaron lo mejor, rindieron tributo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Qué bueno es que nosotros, como hijos de Dios, muchos de nosotros que conocemos la verdad, podamos tener unas vidas así, ¿no? Que a pesar de las circunstancias que vivimos, poder rendirle lo mejor de nosotros al Señor. No lo que nos sobra, sino lo primordial al Señor.
no lo que nos resta, sino lo primero siempre al Señor. Y de esa manera poder adorar al Rey. Y eso es lo que sucedió aquí en este capítulo de Mateo. En el capítulo 1 vemos el linaje del Rey. En el capítulo 1 vemos el nacimiento del Rey. Y acá en el capítulo 2 vemos la adoración al Rey en realidad. Maravilloso Señor. Y eso es lo que tenemos que traer a la memoria en estas fechas. El Rey nació y está vivo. Oramos. Padre amado, oramos a ti para que nos ayudes, Señor, a examinar nuestros corazones cada día y que podamos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad cada día a ti, Señor. Postrarnos ante el Señor de señores, ante el Rey de reyes y poder, Señor, rendir nuestras vidas para tu gloria y honra, Señor. Oramos, Señor, porque quizás tenemos conocidos que tienen la actitud de los sacerdotes o de los fariseos, con un conocimiento intelectual de Cristo, pero incrédulos. Oramos por la salvación, Señor, de ellos. Oramos, Dios, para que nosotros podamos ser luz a personas que no entienden el Evangelio. Ayúdanos, Señor, a vivir de acuerdo al Evangelio. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Oramos en tu nombre. Amén, Señor.